Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Casa de América. Hoy la casa de los próceres de la independencia. Yo quisiera agradecer muy sinceramente al profesor Miguel Lucena, que ha sido quien coordina e inspira este ciclo, su presencia y su ayuda en este ciclo, que pretende dar una visión objetiva y creo que sumamente interesante de la importancia y el impacto de los próceres americanos, ¿no? Unido al tema de las emociones políticas y la lucha por la ciudadanía. A lo largo de este año pues nos acercaremos a personajes como Leopoldina de Austria, Simón Bolívar, el cura Hidalgo, el emperador Itúrbide y el general San Martín. Y la idea es que este ciclo continúe el año que viene tratando otras figuras. Esta conferencia inaugural la va a impartir el profesor José Enrique Ruiz Domènech. Como saben ustedes, es catedrático de Historia Medieval y director del Instituto de Estudios Medievales de la Universidad Autónoma de Barcelona. El profesor, que es granadino, ha sido además profesor visitante en diversas universidades de Europa y de América, profesor en la Escuela de Altos Estudios de París, Instituto Europeo de Estudios Humanísticos de Florencia, en el Collège de France. Es también académico de número de la Academia Europea y de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, editor de la muy importante revista Historia National Geographic. Ha recibido el premio Ciudad de Barcelona de ensayo por su libro El reto del historiador y ha sido representante de España en la comisión de 27 historiadores para Europa elegidos por la presidencia de la Comisión Europea. Autor de una cincuentena de libros en español, catalán, francés e italiano, entre los que se encuentra una biografía del gran capitán, una nueva historia de España, un libro sobre Europa y destacar por último que su libro Informe sobre Cataluña ya va por la cuarta edición. Profesor, muchas gracias por haber tenido la amabilidad de aceptar esta invitación y tienes la palabra. Muchas gracias a todos. Posibilidad de desarrollar un proyecto académico que además tiene una ambición especial. De acuerdo con las primeras conversaciones que tuvimos, se cumplían 200 años de las independencias que algunos preferimos llamar las independencias absolutas de los países latinoamericanos. Eso que pasó hace 200 años y que tiene que ver con la coyuntura que va más o menos entre 1820 y 1825. Las batallas que evocan los nombres míticos fundacionales de las repúblicas latinoamericanas actuales. Ayacucho, por supuesto, en 1825, Boyacá en 1819 y muchas otras. Es un momento de próceres viejos y de próceres nuevos, de intercambio generacional. Los hay jóvenes en esas independencias absolutas, quizá O'Higgins es el gran prócer chileno, es una de las referencias, y tenemos también a esos jovencísimos próceres ya no tan jóvenes como Bolívar, que al final van a marcar el sendero de la historia del mundo atlántico y de nada menos que 5 países independientes. Hay que decir también que esta historia de los próceres tiene mucho que ver con los estereotipos y por eso es tan importante la oportunidad que nos ofrece la Casa de América de revisar desde 2020 qué es lo que hay detrás de estas figuras míticas. Porque parece que en algunos países se pueden tener padres fundadores, ¿no? Pensemos en Napoleón o pensemos, por supuesto, en Washington. Y otros, en cambio, no tenemos casi derecho a tener esas figuras que evocamos de una manera bondadosa y natural como los padres fundadores. Hay un estigma literario, ¿no? Los padres fundadores latinoamericanos parecen asociados al hecho del caudillismo y la anomalía
política. Por supuesto, es todo un estereotipo inventado y tiene que ver con que un francés de provincia, aburrido pero rico, Alexis de Tocqueville, se dedicó a viajar por Estados Unidos en la década de 1820, observando las prisiones, y decidió que frente a ese mundo paradisíaco que se abría de la nación del porvenir, que iba a ser Estados Unidos, había que hacer un lado oscuro del esquema, y el lado oscuro, por supuesto, nos toca a los países hispánicos. Tenemos que revisar esta idea y tenemos que asociarla además a algo muy importante, las emociones políticas, porque detrás de la evocación de los estereotipos y las imágenes lo que hay son, a fin de cuentas, nada menos la posibilidad de movilización social y cultural de las emociones políticas. Por eso, y aquí termino, por supuesto, nos cabe el enorme honor, como ha señalado el embajador, de recibir a José Enrique Ruiz Domènech, maestro de historiadores de Europa y de América, y yo creo que un auténtico lujo, porque él es quien ha estado detrás de muchos de los grandes proyectos de divulgación de la buena historia que hacemos en España, en Europa y también en América. Y bueno, pues nos enfrentaremos a próceres y a emociones sucesivamente. El 28 de abril hablaremos de Leopoldina de Austria y la curiosidad con Ángela Domínguez. El 24 de junio, Simón Bolívar, el triunfo de la ambición política con Nikita Harwich. El 16 de septiembre, el cura Hidalgo, el emperador Iturbide, México y la pasión revolucionaria. Y me cabrá el honor de cerrar el año, el 18 de noviembre, con José de San Martín y la moderación, lo que une y no lo que separa. Querido embajador, por supuesto a todos ustedes, querido José Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde madrileña en que, como de costumbre, el fútbol nos lleva a la contraria. Gracias. Queridos amigos, señor embajador, director de la Casa de América, queridos asistentes, en fin, Manuel Lucena es un hombre muy amable y me ha sugerido que inicie este ciclo que personalmente me parece fascinante, en la línea además que anuncia, que es precisamente ajustar adecuadamente a la forma que tenemos de hacer y de pensar la historia en el siglo XXI, algunos de los estereotipos, ¿no?, de las frases comunes, con las que abordamos estos personajes que, como una galería de hombres ilustres, próceres, les van a presentar sucesivamente en los próximos días. A mí me pidió una especie de pórtico donde hablara de todos y de ninguno en particular, y naturalmente, como tengo el privilegio de hablar el primero, puedo hablar de ellos, y como tampoco están muy presentes los que van a hablar, menos él, de José, que sí que debía decir un par de cosas al respecto. Luego podéis confrontar lo que yo planteo aquí con las conferencias estrictas de cada personaje. Lo primero que me gustaría deciros es que la idea del ciclo responde a esa necesidad que tenemos todavía hoy de utilizar los grandes referentes que proceden de la cultura humanística, que aún resiste en nuestras convicciones más profundas, en las convicciones de ejercer un conocimiento del pasado que se adecue a los principios de la tolerancia y del derecho del hombre, ¿no?, de la mujer, quiero decir, del hombre en el sentido neutro de la expresión, que viene del humanismo. Y fue precisamente un arco de dos personajes que marcaron en su momento esa manera de afrontar la historia a través de los rostros humanos, la historia con rostro humano. Un historiador de Roma del siglo II, de la época de la dinastía de los Antoninos,
muy conocido, quizá más por sus trabajos doctrinales. Escribió un magnífico estudio sobre la vida matrimonial, los preceptos conyugales, que de algún modo luego imitó seriamente la sociedad romana y tardorromana. Y todavía hoy es medio vigente sobre algunas cuestiones que decía este gran autor no son adecuadas de hacer en el interior de la célula conyugal. Se llamaba Plutarco, que escribió un magnífico libro titulado Vidas paralelas, donde planteaba la necesidad de la comparación constante de figuras estelares de su pasado, que era el mundo greco-helenístico romano, enfrentadas. Marco Antonio y Octaviano, que son además figuras que dan mucho juego en el cine, ¿no? Porque una odiaba a Cleopatra y otro la adoraba demasiado, ¿no? Como bien sabéis, César Pompeyo y tantos otros. Las vidas paralelas constituyó un ejercicio de extraordinaria resonancia en la renovación que la sociedad romana del siglo II necesitaba de hacer la historia, después de que un historiador un poco frívolo, de estos que has citado también, un poco frívolo, algo displicente, escribiera un libro titulado Los 12 Césares, que es Suetonio, donde más que la realidad de lo que había sucedido en los periodos anteriores, contando esos 12 Césares, desde el que asesinaron Julio César en adelante, dio una imagen sesgada, turbia, muy eficaz y muy falsa, entre ellos el famoso Nerón, ¿no? Que no es lo que nos pintan que era, ni siquiera tenía el perfil de Peter Ustinov, ¿no? En la famosísima película de Quo Vadis, ¿no? Del cine clásico. Esa idea de Plutarco fue recuperada a mediados del siglo XVI, en medio de un gran debate de si la historia como disciplina tenía que de algún modo ofrecer explicaciones con rostro humano a la problemática que se había suscitado precisamente por un tema que tenemos que abordar aquí, porque estamos en la Casa de América, que es, no voy a decir el descubrimiento de América, porque yo he sido catedrático O'Gorman en México y tuve que reconocer que el gran Edmund O'Gorman tenía razón, no descubrimos nada. Fuimos allá. Y entonces, al ir allá, introdujimos en una especie de globalización aquellas tierras, y eso provocó un impacto allá enorme y en Europa también. Y ese impacto se tenía que interpretar, y a principios del siglo XVI, en Italia, dos grandes historiadores, famosos por otras cosas más que por la historia, sobre todo el primero, Niccolo Maquiavelo, que era un historiador inicialmente, luego se dedicó a hacer obras políticas que siempre dan más fama, como El Príncipe, pero en la década de Tito Livio, Maquiavelo plantea la necesidad de interpretar la historia a través del factor humano. Las personas se quiebran, es decir, y aquí lo vamos a ver en los próceres. Los próceres son personajes relevantes, algunos tomaron decisiones importantísimas, algunos somos producto de esas decisiones, que son personales e intransferibles. Otro hubiera hecho de otra manera. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta en esta época en que creíamos que la historia con rostro humano iba a pasar a los anaqueles del pasado. El siguiente historiador, Francesco Guicciardini, que pleiteó con Maquiavelo por varios motivos, entre ellos porque eran florentinos y como se dice en Florencia, dos florentinos no entran en la misma sala, ¿no? Siempre están litigando, es una especie de pasión por el litigio. Guicciardini, que además había sido embajador como nuestro querido director de la casa para Carlos, en la época de Carlos V, de la República de Florencia, litigaba sobre la personalidad de algunos individuos, incluido el gran capitán,
personaje de ahí. Pero no voy a hablar de ellos, sino del tercer historiador que recupera a Plutarco para entrar en un poco de sosiego. Como no era florentino, sino de la ciudad de Nocera, bajo el ambiente de los papas, este personaje escribió se llama Julio Romano, escribió una especie de tratado de la personalidad, avant la lettre, antes de que esto existiera, y escribió una galería de hombres ilustres. Y esa galería de hombres ilustres se introdujo en la cultura humanística como un hecho crucial. El efecto inmediato fue cómo se intentó reproducir el relato en la figura. Y aparece el retrato del hombre ilustre. Aquí hay retratos de hombres ilustres, decíamos en broma con Manuel, que no están la de los ponentes. Hubiera estado muy bien, ¿no? Entonces, hubieran distinguido si el ponente es o no merecedor de formar parte de una galería de personajes ilustres. El retrato que aparece, que había aparecido ya, pero para otros motivos, ahora aparece para establecer ese principio de distinción que nosotros aquí hemos calificado de ser un prócer. Un prócer fundamentalmente vinculado al ejercicio del orden político. La política, como el arte de construcción y de gobernanza, es el gran aliento que se desarrolla en este momento ya de forma universal a ambos lados del Atlántico. La peculiaridad, esto lo dice John Eliot, ¿no? La peculiaridad es que España crea un imperio atlántico. El imperio español no es europeo, es atlántico. Y su interés es transferir las cuestiones que ocurren en la Europa renacentista y del primer barroco, transferirlos al otro lado del Atlántico y luego ver ese efecto que lo de la comunicación llaman el feedback, el retorno comunicativo de este elemento. ¿Cuál es el retorno? El retorno en forma de si las ideas han sido interpretadas de algún modo allá, de forma diferente, con sutiles cambios de percepción, de punto de vista, y esto nos interesa tanto, este es el factor, o con emociones diversas. Esto se da muy inicialmente. Sabéis que el primer escritor en lengua castellana que viene de allá, del Perú, que es el Inca Garcilaso, es un personaje fascinante porque llega aquí y para mí personalmente muy fascinante, entre todas cosas, porque se refugia en Montilla, que es la ciudad donde nació el gran capitán. Y allí, vinculado a la familia de su padre, él reclama el derecho de ser un mestizo, el derecho que le viene por la madre. Y entonces, que era una princesa inca, como bien sabéis, y entonces empieza a escribir, leyendo grandes tratados sobre la dignidad del hombre, uno de cuyos títulos también él será así. Ese retorno nos hace pensar que efectivamente las relaciones que se establecieron en la época moderna, entre ambos lados, entre ambas orillas, fueron muy intensas. Algunas tensas e incluso desagradables, pero otras enormemente positivas. Y ahí viene el núcleo de lo que yo quiero decir, el primer punto del orden del día, que es fundamental. Los próceres que yo quiero revisar y que el ciclo va a revisar tienen en común un hecho muy importante, y es que van a vivir en un periodo de la historia decisivo a ambos lados del Atlántico. Decisivo en la vieja Europa y decisivo en la Nueva América. Porque todo lo que ocurrió entre 1770, circa 1770, y 1840, que son 3 generaciones, son 70 años, no es mucho, es lo que a nosotros nos separa un poquito más nosotros de la guerra civil, pero no mucho más. Por lo tanto, hay memoria personal al respecto. Hay personas que han oído hablar a sus padres, a sus abuelos sobre todo, a las abuelas, que son muy habladoras, de lo que ocurrió antes de 1770. Hay un ejercicio de memoria y un ejercicio de historia.
Ese cambio los historiadores le hemos calificado siempre de una forma arrogante, como acostumbrada a ser la historia hace unos años, del paso del antiguo régimen, del ancien régime, que era un galicismo que utilizamos permanentemente, al mundo contemporáneo, en medio de una sucesión de revoluciones. Fijaos bien el concepto que digo, sucesión de revoluciones. Nos hemos magnificado tanto una de ellas, que es en este caso la Revolución Francesa, que nos hemos olvidado de dos cosas. Primero, que no fue la única, ni probablemente la de mayor trascendencia. La de mayor trascendencia ocurrió en el otro lado del Atlántico, y porque creó un modelo imitativo, un modelo que de algún modo luego se influyó con ideas que venían de la Revolución Francesa. Pero en la década de los 70, la primera agitación seria de un feedback sobre Europa diciendo nosotros queremos plantear seriamente, nosotros, un grupo de gente, de próceres, de individuos que tienen una capacidad política interpretativa de lo que estaba ocurriendo. Algunos lo hacían por sentido del deber, otros, como siempre, ese es el factor humano, otros por interés, por mantener sus plantaciones, otros porque estaban asustados, otros porque les molestaban los intensos impuestos que venían de la metrópolis, otros porque se sentían más cercanos de su casa que de la metrópolis. Hay tantos motivos que lo difícil siempre es encontrar un denominador común, lo que mis maestros en Francia llamaban el imaginario social. La ideología, decían los viejos marxistas, ¿no? Es decir, la doctrina política. Siempre necesitamos una doctrina política, siempre. Ahora mismo tenemos un problema crítico en la sociedad occidental y estamos reinventando, ¿no?, cuáles son las doctrinas que regirán la gobernanza. Eso no es malo, ha pasado siempre y siempre pasará. En estos 70 años, que van de los años 70 a 1840, circa, en la rebelión de las 13 colonias llamadas norteamericanas, cuidado con esto, que es un concepto arriesgado, ¿no? Plantearon seriamente una serie de reclamaciones a la metrópolis que no fueron bien atendidas. Comenzaron de la forma suave, como siempre ocurren las cosas, mandando embajadores, algunos de gran prestigio, como Franklin, que a ratos libres inventaba el pararrayos, ¿no? Pero él era un diplomático, un político muy severo que conocía muy bien a la clase política de los comunes del Parlamento, del brazo de los comunes del Parlamento inglés, también algunos lores, pero esto lo iban a decir los comunes en función de los intereses del rey. Y estaban planteándole una serie de reajustes de la relación entre la metrópolis y aquel territorio. E introdujeron un concepto demoledor. Estos conceptos demoledores que nunca hemos revisado y cuando se aplicará 30 años después a los sucesos que ocurren en la entonces llamada América Española, las Indias, hoy llamada América Latina o Latinoamérica, lo hace de un modo muy perjudicial. Porque el concepto que emerge en el combate político entre ingleses del continente y de la isla, del continente americano y de la isla, que todos son ingleses, allí no hay nativos. Y esto va a ser una diferencia importante con respecto a lo que va a ocurrir luego en América Latina. No hay nativos. Los nativos, ya sabéis, estaban siendo desplazados en dirección más allá del Mississippi, que en estos momentos era una tierra que no le interesaba. No hagamos historia en retrospectiva, que es muy fácil, hagámosla en activo. Le interesaba reunir la causa, al menos a 13 de esas
comunidades que luego llamaron estados, cada uno con su estrellita, y por lo tanto empezaron a crear una bandera con estrellas y bandas, ¿no? Y se llamaron, que eran colonias. Colonias. ¿Verdad que os suena enormemente este concepto? Pues lo vamos a tener que revisar esta tarde aquí, cuando lo apliquemos a la América Latina. Porque si no, no podemos enderezar la historia. Pero no quiero adelantarme, esto es un spoiler, ¿eh? Para que os animéis a lo que voy a decir después. En realidad, este movimiento revolucionario, y es acertado que la mayor parte de la actual historiografía estadounidense habla de la Revolución Americana, no habla de la independencia. La independencia es un supuesto ulterior, es una consecuencia al respecto, es una decisión de algún prócer ya citado por el profesor Lucena, George Washington, que dijo, para hacer llevar a buen puerto nuestros objetivos políticos, me temo que tengo que organizar un ejército. Y él era coronel del ejército británico. Digo porque luego vamos a tener muchos coroneles como el tuyo, ¿no? Teniente coroneles, ¿no? Del ejército español. San Martín fuera teniente coronel y excelente además, con una hoja de servicio muy buena al servicio de la monarquía española. Retener este concepto, que es un concepto combativo, un concepto político. Y los próceres, que empezaron a reunirse en Filadelfia para redactar la famosa declaración, ¿no? Que tanto valor se le concede por aquellas tierras, que es intocable, que hay todo un monumento en torno a este pergamino, y quién se atrevería a tocarlo, ¿no? Es casi un delito de lesa majestad. Plantea que no quieren ser una colonia. Está utilizando polémica política. La política tiene el derecho de la polémica y el ciudadano tiene el derecho a pensar que no todo lo que dicen los políticos es real, es retórica. Porque si no, habremos perdido el principio básico que es la política, ya lo decía Maquiavelo, que es un litigio donde las partes exageran el tono de sus ideas para llegar a un consenso, si queramos, ¿no? Y esto es la idea de los próceres. Y esta idea, y me voy a adelantar para no perder tanto tiempo, pero que comprendáis, esa misma idea, curiosamente, regresó vía a un personaje fundamental en la historia americana y luego en la historia francesa, que era el general Lafayette, que siempre iba en caballo blanco, un personaje muy curioso, un aristócrata liberal, militar liberal. Tengo que decir que esto no es una extrañeza, casi todos los militares de aquellos tiempos eran liberales. Sorprendente, ¿no? Porque tenemos la idea de que el militar tenía que ser conservador y además hasta reaccionario. Eso vendrá después. En esta época tenían esta actitud. Lafayette llega a Francia y trata de convencer al orden francés durante bien 7 u 8 años, los terribles años 80 para Francia, del siglo XVIII, de organizar una revolución al modo americano. Y para lo cual convence al rey, a Luis XVI, y a su excepcional mujer, María Antonieta. No penséis que María Antonieta, para ser una prócer mujer, no es eso que cuentan las historietas y la señora casquivana que tanto nos dice, eso es una mentira ya ni siquiera piadosa. Intenta convencer que reúna una especie de cortes constituyentes para crear una especie de revolución política y de una monarquía parlamentaria al modo británico, pero casi con más libertad que el modo británico.
Las cosas no sucedieron así, no voy a entrar porque no es nuestro tema, pero tenerlo en cuenta porque es nuestro espejo, no es nuestro tema, pero es nuestro espejo. Lo que ocurre en los años 80 en Europa se llena de figuras estelares, los muy buenos, los muy malos, los excelentes, los que seguirías a muerte, cualquiera. E incluso vamos a ver algunos de estos personajes, y voy a citar solo uno, primer prócer que saco en la lista, y además tengo que sacarlo por orden, que es el señor Miranda, el precursor. El precursor. Cuidado con Miranda, ¿eh? Cuidado con Miranda. Si no hubieras pedido el pórtico, yo te he dicho, yo hago Miranda. Porque me gusta la idea de que un hombre que fue mariscal de campo en los ejércitos de Napoleón llegase a coronel solo en el ejército español. Una cosa que siempre me ha inquietado, ¿no? La dificultad que este país ha tenido en la selección de personal. Es congénito, y esto viene, ya lo decía mi paisano Federico García Lorca, de tiempo cuando los cartagineses luchaban contra los romanos, ¿no? Lo decía el famoso romancero gitano. Tenía mucha gracia García Lorca. No le entendieron la gracia, el gracejo granaíno, ¿no? Y pasó lo que pasó. Esta grandeza del personaje, Miranda, es sorprendente porque él vivió muy llanamente la propia transformación de esos 10 años que la historiografía llama la Revolución Francesa, desde el 14 de julio famoso de 1789 al 18 de Brumario de 1799, cuando Napoleón da un golpe de Estado controlado y se autonombra cónsul. Y luego no, piensa que eso es muy frágil, cónsul permanente. Va afirmando una categoría de esa figura del generalísimo. No lo interpretéis al modo del mundo del siglo XX, sino del siglo XIX. Generalísimos fueron todos nuestros próceres. Es decir, eran más que general, esa es la figura estelar que quieren crear. Cuando Miranda se encuentra ante la tesitura, a mí me sale Plutarco, para entender a la figura estelar que da nombre a esta sala. No hay que comenzar por ella, sino por Miranda. Porque lo que son tan disímiles son dos modalidades de organizar el proyecto que en 1804-1808, en estos 4 años, desde la primera crisis seria que tiene el mundo de la América Latina con la corona, hasta 1808, donde es muy seria porque la corona desaparece, y se tienen que establecer la pregunta, ¿con quién tenemos que negociar ahora? Cosa que no se hicieron jamás los de Filadelfia. Ya siempre sabían con quién tenían que negociar, aunque los otros no estaban dispuestos a negociar. En 4 años pasan de entender que hay una crisis muy seria, una crisis suscitada por la guerra, de eso que nosotros llamamos aquí la guerra de la independencia española, Es decir, la posibilidad de formar parte, de ser una satrapía del imperio napoleónico. Entonces, en Madrid sobre todo, ¿no? Hasta aquí podíamos llegar, ¿no? Viva las cadenas, que decía Goya, ¿no? Pero esa es nuestra historia. ¿Qué ocurre? Que les pide un incremento fiscal tan inmenso a las sociedades de la América que no podían soportarlo, que iban a quebrar, porque cambian la modalidad del registro de propiedad. Un poco parecido
en términos paródicos, a lo que nos ha pasado en este país hace 2 años con el famoso de las hipotecas. Esa hipoteca que usted tiene a 40 años va a ser ahora en 4 años. Me arruina, no puedo pagar, porque la tenía prevista para que la pagaran mis nietos, ¿no? El país confía en esto. El sistema español confiaba que la parte, la menudencia, ¿no? Y confiaban todos, incluso la Iglesia, porque se recibía su diezmo de esa menudencia. Y por lo tanto la cosa funcionaba. Pero el Estado se estaba quedando sin dinero. Entonces reclama la deuda. Y al reclamar la deuda se queda corto, porque se provoca una tensión profunda en la América Latina, muy parecida a los de Filadelfia. Y dijeron, mira lo que han hecho los de Filadelfia. Han dicho, pues, hasta aquí. ¿Cómo podemos llegar hasta aquí? Y cuando comienzan la negociación, se encuentran a unos reyes dubitativos, que no se sabe muy bien si queremos que sea Carlos IV o Fernando VII, el padre o el hijo, en fin, este tipo de líos que a veces tenemos aquí de orden familiar. Y de repente, 1808, 2 de mayo, la monarquía desaparece y aparece este país dividido en 4. Esto se dice pocas veces. Los partidarios de Fernando, los fernandinos que quedaban, ¿no? Como una especie de nostalgia española, ¿no? Por el rey. Bien, venga, por el rey. Los partidarios de otro rey, el que impuso Bonaparte, que era su hermano, José Bonaparte. Los madrileños son un poco cachondos, ¿no? Y entonces le llamaron Pepe Botella, al pobre un señor que era además incapaz de beber, porque tenía un problema, ¿no? Era abstemio. Pero bueno, esta es una broma típica del juego retórico. Tú tienes que insultar con algo fuerte, no puedes insultar diciendo, yo qué sé, Joseito, no, tienes que insultar duro. Las juntas de Sevilla y las juntas de Asturias. Y los 4 reclamaban, naturalmente, la propiedad de lo que siempre es fundamental. El tesoro del Estado. Aquí, si no controlas lo que esa invención maravillosa de Carlos III que tenemos aquí al lado, que es el Banco de España, no controlas nada. ¿Quién la controlaba? José Bonaparte, los fernandinos, la Junta de Sevilla, y sus respectivos generales. Porque la respuesta fue una guerra civil, llamada Guerra de Independencia. ¿Por qué civil? Porque muchos españoles se hicieron de José Bonaparte. Más de los que parece. Los afrancesados, que dice don Miguel Artola en su maravilloso libro. Esto estaba ocurriendo aquí. ¿Y allá qué ocurría? Allá ocurría que, visto cómo estaban desarrollándose los sucesos de la Revolución Francesa, creando un imperio napoleónico y llevando Napoleón la guerra a Europa de una manera atroz, en Rusia, en España, en Italia, en Austria, en fin, en todos los sitios, bloqueando Inglaterra, tratando de demoler el reino de Sajonia, todo, muchos comenzaron a pensar que a lo mejor sería irse a sus respectivos países. Fijaos la expresión, pensando que podían ser países. El caso de Miranda, que va en honor de multitud a poner orden en un guirigay que se ha creado en el entorno de la ciudad de Caracas. Porque tienen una idea puramente napoleónica de crear Colombia. No la Colombia del país, no, Colombia en honor de Cristóbal Colón, que los Médicis le habían arrebatado el nombre, dándoselo a su piloto, que era Amerigo Vespucci, por eso le llamaron América. Bueno, ya era hora de recuperar, ¿no? ¿Qué mayor sentimiento patriótico podía tener Miranda de recuperar el nombre del descubridor? Porque entonces todavía se pensaba así. La creación de esa Colombia era unos Estados Unidos de la América Latina.
naturalmente el eje es los Andes, porque da la casualidad que la América Latina se articula de forma extraña, es un capricho de la geografía, pero el poder de la geografía es definitivo en muchos momentos, es claramente vertical. Pero Miranda no era un utópico, era un estratega. Y como tal estratega, que estaba enseñando a un general, en este caso, Bolívar, a construir no fragmentos nacionales, sino primero la unión y luego la distribución. En lugar de primero la distribución y luego la unión. En ese fenómeno utópico de decir, en el momento en que tengamos 14, 15, 16 o 25 naciones, ya nos uniremos. Ya os puedo asegurar yo que no. Ni entonces ni nunca. Porque las sinergias, los intereses particulares en el siglo XIX, la dinámica de lo que va a ser la historia del siglo XIX, planteaba en estos próceres un problema de conciencia muy grave. Miranda dijo, yo soy al modo de Washington o de Lafayette, esta era su imagen. Me hago a mí mismo general, porque era poco ser coronel, ¿no? Él llega como mariscal de campo de Napoleón, ¿no? Con los espadachines que le dan, ¿no? Y cosas así. Y plantea algo que realmente es revolucionario y que estuvo pendiente hasta 1840, que es que la América Latina empieza en Oregón. California, Nuevo México, Texas, Arizona, Nevada, México, toda Mesoamérica, y a partir de ahí la cordillera andina, ¿no? Colombia propiamente dicha hoy, ¿no? Bolivia, Perú, Chile, y a través de ese eje magnífico, y explicará Manolo con su solvencia, que hacía desde Mendoza, José de San Martín, ¿no? Otro militar que tiene capacidad como militar estratégica, Argentina, y subir. No quiere pleitos con los portugueses ni con los franceses. Las Guyanas, bueno, pues nos quedaremos ahí. Él quiere crear una nación como la americana, basada en algo que les une. Y les une tres cosas. A saber, una, que todavía les une, que hablan la misma lengua. Cosa sorprendente, ¿eh? En medio de infinidad de lenguas locales, maravillosas algunas, que se mantenían y que podrían haberse mantenido, y de hecho deberían haberse mantenido un poquito mejor. Pero la lengua matriz es la lengua que había ofrecido, que es una lengua muy flexible, muy plausible, con la que le estoy hablando. No sé, hablo muy bien, ¿no? Llevo mucho tiempo en tierras extranjeras. Luego la religión. ¿Por qué aceptamos que el ser presbiteriano en los Estados Unidos marca el sentido, que incluso lo introducen en su moneda, en el dólar, leer el dólar, ¿no? Dios está presente y te mira, ¿no? Te quedas preocupado. Y esa manía de decir, no, soy católico, y lo dices en voz muy baja, yo católico. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo frente a un presbiteriano? ¿Qué tiene de bueno el presbiteriano frente al católico? La comunidad latinoamericana era católica. Y es curioso que era una sociedad que, por ley, por una ley, no de cualesquiera, está en el codicilio de Isabel la Católica, ¿eh? Cuidado con las cosas, ¿eh? Y está en los tratados de Francisco de Vitoria, como se han estudiado recientemente, muy bien además. Una ley donde impedía la esclavitud. Cabía, sí, pero era ilegal.
En la zona portuguesa no, porque era legal. Y ya tenemos un problema fronterizo serio. Ya tenemos dos cosas en común. Y la tercera, el pasado, la historia. Esa historia que entonces llamaban, y deberíamos seguir llamando, virreinal. Pero que estos próceres, no Miranda, ya podéis imaginar dónde terminó Miranda, porque se opuso a esta idea. Los próceres dijeron, no, esto es colonial, porque William Pitt, ¿no?, y el señor Barne, los ideólogos presbiterianos del asunto, Pitt además también, un guay, si nosotros hemos tenido colonias, aquí tiene colonia todo el mundo. Y más los españoles, que bueno, son los más colonialistas del mundo. ¿En qué leyes se basa usted? ¿Qué criterios establece de que aquello eran colonias? Y no administraciones virreinales con idénticos derechos y y diferentes problemáticas, por supuesto, que la metrópolis. ¿Qué diferencia hay entre Cáceres y Bogotá? El Cáceres de aquí, ¿no? Desde el punto de vista legal, de los derechos de las personas, de los derechos ante los tribunales. Era una colonia. ¿Por qué seguimos? Y fijaos, es así que cuando ha habido intelectuales poderosos en Colombia, en México, en Chile, de sacar el concepto de sus museos, el museo colonial, se lo han impedido por ley. Pero oiga, que es un museo virreinal. Y además, ¿qué hacemos si no con nuestros recuerdos? ¿Qué hacemos si no con los testigos de cargo? ¿Qué hacemos con lo que decía Alexander Humboldt cuando visita todas estas tierras? ¿Qué dice? La ciudad más hermosa de la tierra es México. Y si es la más hermosa México, hombre, una ciudad colonial, la piensa que es superior a París, a Londres, a Berlín, ¿eh? Lo dice Alexander Humboldt, no es por españolismo. Es decir, que estos próceres, estos partidarios, naturalmente, de retar a la metrópoli, y tenían derecho en ello, de rectificarlo, asumieron ese principio e inmediatamente se inflaron. Y ahí es donde aparece la disonancia, o sea, diríamos modernamente, disonancia cognitiva entre Miranda y Bolívar. Y entre Bolívar y San Martín. Porque San Martín es como Lafayette. Ahora estoy aquí, ahora estoy allá, ahora me aguanto, ahora me voy, ahora me quedo, ahora me dedico a mi hija, le escribo cartas para educarla porque le quiero mucho, ahora estoy a favor, ahora me vengo a París, ahora me voy aquí. En fin, se movía un poco como Lafayette, que nunca sabía dónde estaba, si veía o venía, ¿no? Lafayette es el héroe de todas las revoluciones francesas mientras vivió. Es decir, en 1830 vuelve Lafayette a sacar el caballo en París. Es grande esto, ¿eh? Había pasado 30 años sin decir ni pío, ¿eh? Viviendo a la sombra de Washington, claro, eso es fácil. San Martín también, ¿eh? Esa diferencia de carácter en las personas es lo que hace fascinante este ciclo, porque le da el rostro humano. Y lo importante es cómo se toman decisiones en caliente. Y la decisión fundamental ahora, clave, es cuáles serán nuestros referentes ideológicos, decimos hoy, doctrinales, decían ellos entonces, el imaginario que va a conducirnos nosotros a oponernos al ejército regular de la metrópolis. Porque, naturalmente, la metrópolis, una vez que ha resuelto su guerra interior, desde las Cortes de Cádiz empiezan a mandar soldados y coroneles, tenientes coroneles, lo de siempre que se manda, ¿no? Por lo tanto, el gran problema que se suscita es que habían ideado una cosa y se convirtió en otra, se convirtió en una guerra civil. En retrospectiva no fue así, pero en acción sí. Lo mismo que había pasado en los Estados Unidos del Norte. Pero para convertirla, inmediatamente los próceres, en este caso la responsabilidad es de Bolívar,
Con lo que esto tiene consigo, en positivo y en negativo. Como veis, el factor humano nunca positiva ni negativa en la historia. Y esto es lo que tiene bueno, no por la ambigüedad, sino precisamente porque es un gesto, eso, de los individuos. Los individuos no son compactos, los individuos tienen sus quebrantos. Los hombres más hombres lloran y las mujeres más llorosas toman decisiones radicales. ¿Recordáis de Golda Meir, ¿no? Que estuvo 72 horas esperando la ocasión para contraatacar? Y toda la prensa mundial le decía, esta no está capacitada. Bueno, y la otra decía, ya, cuando llegue la hora lo sabrán. Los arrestos de una mujer, como decía la buena de Golda. Bolívar dijo, al leer a Rousseau, a Voltaire, se afrancesa. Miranda, que es el francés por excelencia, le dice, no, lee también a otros, ¿no? Incluso puedes leerte a Chateaubriand, ¿no? Que está ahora ya con las memorias de ultratumba. No, me leo estos. Y empieza a decir, ya viene ahora la palabra, nuestra guerra es una guerra para liberarnos de ser una colonia. Es una guerra de liberación. Y yo soy el libertador. Voilà, así sale el nombre. Eso lo dejaremos a Nikita, ¿no? Que lo explicará maravillosamente, como un buen venezolano. Y hombre que en su niñez cobraba en bolívares. Esa es la cuestión que quería traeros aquí. Un epílogo breve, muy breve, con vuestro permiso, muy breve, de 3 minutos. ¿Pensamos alguna vez que la narrativa de América Latina, la gran narrativa, el boom, ¿no?, novelístico de América Latina, iba a tratar este tema? Y entonces se dispusieron a hacerlo. Se reunieron para hacerlo. Y se reunieron en Barcelona, donde estaban casi todos. Estaba Vargas Llosa, estaba García Márquez, estaba Roa Bastos, estaban casi todos los buenos. Nunca se habían reunido tan buenos escritores en lengua española, no españoles. Esto es una grandeza extraordinaria que pocas veces percibimos. Porque solo ha ocurrido en los Estados Unidos, donde hay escritores en lengua inglesa casi superiores a los ingleses. Pues bien, durante un tiempo tuvimos que soportar amablemente que los mejores escritores en lengua española no eran españoles, eran colombianos, venezolanos, uruguayos, paraguayos, chilenos, en fin, algo admirable de lo que aquí pretendemos plantear y explicar. Y a ellos les interesó los próceres, porque alguien les hizo leer el libro de Book sobre los personajes estelares de la Guerra Civil Americana. Y se apasionaron por el libro. Y dijeron, pues nosotros tenemos muchos. Tenemos generales, tenemos caudillos, Y empezaron a hacer la selección, que es una lista eterna, que si queréis, no las voy a leer porque es larguísima, la tengo aquí por si acaso alguien me la preguntaba, toda la lista, de todos estos personajes y personajillos, algunos, inmediatamente surgidos después de los años 20 del siglo XIX y que gobernaron países como Uruguay 30 años. No se pusieron de acuerdo y recurrieron a lo que García Márquez luego bautizó honorablemente en el realismo mágico. En lugar de introducir los principios del realismo histórico consistente en fijar la tríada básica que es los personajes, el acontecimiento y la trama. Eso es lo que ha construido la historia, ¿no? Como la novela francesa del siglo XIX, la novela rusa, ¿no? Lo que hace Tolstoy en Guerra y Paz, o Stendhal, ¿no?, en La Cartuja de Parma. Ellos recurren al realismo mágico donde el personaje es un personaje de ficción basado en diversos personajes, mezcla personajes. Detrás de Yo el Supremo, de Roa, hay
sabemos los que están detrás. Detrás del Patriarca de García Márquez, bellísima novela, donde las haya, hay diversos personajes, diversos próceres, pero los mezcla. ¿Por qué no se atrevieron? ¿Por qué se distanciaron tanto del principio stendhaliano de que hay que establecer la novela de personajes de carne y hueso, naturalmente cambiándoles el nombre, pero que todo el mundo lo sepa identificar? ¿Por qué se lo dio eso a la capacidad del relato? Y os termino con un suceso que no nos puede ocurrir y nos debería de ocurrir tarde o temprano, que es el suceso cinematográfico, que tenía que ser inexorablemente, de Steven Spielberg cuando afronta la película Lincoln. Lincoln es un prócer. ¿Quién discute a Lincoln? En Estados Unidos Lincoln es como la reencarnación de Dios, es decir, está allí, ¿no? Lincoln es el personaje que suma estrategia e historia con tanta facilidad que a veces asusta y consigue que el gesto más importante de ese país, que es la elisión de la esclavitud rural de los afroamericanos, de los negros, como decían entonces, se haga comprando los votos. Más principio maquiavélico imposible. El fin justifica los medios. En todo el relato de Spielberg, inventado incluso las arengas de Lincoln, extraordinario el actor, como siempre, este actor era maravilloso, siempre lo ha hecho bien, capta esa idea que nosotros tenemos del prócer. Necesitaríamos recrear sin realismo mágico, sino en ese realismo cinematográfico, novelístico, o, por qué no, historia narrativa, como lo que me gusta hacer, a estos grandes personajes, darles la musculatura personal que tuvieron, la musculatura humana, el rostro humano, y poder empezar a entender bien qué sucedió a ambas orillas entre 1770 y 1840, cuando no se pusieron de acuerdo en pequeños detalles que terminaron creando un país acobardado, que fue España, durante todo el siglo XIX, y muchísimos países en Latinoamérica que no se entendieron entre sí y que le dieron, en la mayoría de los casos, el poder a personajes siniestros, a dictadores de tercer nivel, a generales como Santana, capaz, por cobardía, de firmar la cesión de Texas, que es el norte de México, simplemente para que le permitieran seguir viviendo. Es todo enormemente humano, muy humano, demasiado humano. Muchísimas gracias.